Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. El señor Rómulo Caballeros es experto en políticas económicas, planificación para el desarrollo y comercio internacional. Ha ejecutado programas y proyectos de cooperación, fue ministro de Economía de Guatemala, embajador extraordinario y plenipotenciario de Guatemala en varios países y oficial de Asuntos Económicos para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Recibamos con un fuerte aplauso al señor Rómulo Caballeros, quien nos impartirá la conferencia magistral El Pilar del Acuerdo de Asociación Unión Europea-Centroamérica, beneficios y desafíos para el sector productor exportador. Me han pedido que haga una intervención, una explicación sobre los beneficios y los desafíos que vamos a encontrar o vamos a enfrentar con la ejecución y la implementación del acuerdo de asociación. En realidad voy a concentrarme en el tema puramente que nos interesa, que es el comercial, es el del sector productivo, es el de las posibilidades que nos encierra para este sector, que tiene que ver mucho con las exportaciones, con mejor tecnología, con mejores puestos de trabajo. Sin embargo, antes de llegar a esto, y permítanme, pero vamos a hacer un poco rápido porque vamos un poco atrasados, voy a hacer unas cortas referencias al resto del acuerdo porque si no, no se entiende. No se entienden ni los compromisos, ni se entienden tampoco los derechos y las posibilidades del sector del pilar comercial. De manera que vamos a empezar con alguna idea muy general para después focalizarnos en el tema comercial. ¿Cómo estás? Bueno, el acuerdo de asociación es obvio que encierra posibilidades y encierra beneficios y riesgos para los países centroamericanos. Y esto es en casi todos los órdenes de la vida, en la parte de las actividades del sector público, en la parte diplomática, en nuestras relaciones internacionales, en la cooperación y el destino de la nueva cooperación, el fortalecimiento y la focalización de esa cooperación. Pero una de las cosas bastante obvias y con las que siempre nos quedamos y nos gusta porque nos sentimos cómodos es en los beneficios que puede traer precisamente en el pilar comercial. Fácil podríamos decir que las oportunidades son muy importantes, aumentar las exportaciones de lo que ya vendemos es una, agregar otros productos es otra, esperar que venga inversión de alta tecnología europea a nuestros países y hacer coinversiones con empresarios centroamericanos es otra. Total, es que tenemos por lo menos unas 4 o 5 áreas muy especiales en las cuales vamos a centrar un poco más adelante cuáles van a ser los derechos y las obligaciones que vamos a tener que enfrentar en el futuro. Pero por de pronto, yo les diría que el acuerdo de asociación tiene unas características muy especiales y muy diferentes a cualquier otro acuerdo que haya firmado los países centroamericanos individualmente o colectivamente con algún otro país. Es el primer acuerdo mundial en la historia que se hace birregionalmente, es decir, 2 regiones se ponen de acuerdo en muchas cosas, no solo en vender más, en muchas cosas. Esa es una de las características importantes de este acuerdo. Pero veamos cuáles son los elementos más sustantivos. Primero, el acuerdo contiene una certeza jurídica. De aquí en adelante ya no vamos a estar supeditados a lo que quiera darnos Europa o quitarnos Europa. De aquí en adelante tenemos una relación con una certeza mayor
Y eso es muy importante para el sector empresarial, porque solo con certeza de largo plazo se pueden hacer inversiones y se pueden iniciar procesos de larga duración. El otro elemento que es importante es la reciprocidad. De aquí en adelante ya tenemos compromisos y obligaciones mutuas y tenemos derechos mutuos. Por lo tanto, ya no estamos supeditados a la voluntad de una de las partes, la activa, como era Europa, que tradicionalmente venía colaborando mucho con Centroamérica. Ya vamos a ver un poquito más adelante el tema. La integralidad es uno de los temas importantísimos del acuerdo de asociación. ¿Por qué? Porque, bueno, desde principios de los años 70, Europa le fue dando preferencias en el sistema general de preferencias a los países centroamericanos. Fue evolucionando, algunos países se adscribieron o lograron antes, otros después, pero desde los años 70 digamos que tenemos una cooperación en términos y consideración en términos económicos, en términos de comercio. También desde principios de los años, finales de los años 70 y los 80, tenemos ciclos de cooperación europea con Centroamérica, y con mucho. Europa es considerada como institución en conjunto, pero adicionada la cooperación de los países europeos con Centroamérica, con mucho. Europa es el principal cooperante de Centroamérica. Y desde el año 84, 82 por ahí, con el inicio del proceso de San José, ya tenemos un proceso de diálogo político con los europeos. Entonces, ¿cuál es lo novedoso de aquí con estos tres pilares? Comercio, ¿cómo estás? ¿Qué es lo novedoso con esto del comercio y la cooperación y el diálogo político? Bueno, uno de los elementos importantes es precisamente esa integralidad, que ahora ya no es que el diálogo político sea un asunto de diplomáticos, de Cancillería, y el tema de comercio lo manejen los ministerios de Economía, etcétera, y la cooperación, los burócratas del tema de la cooperación. No, ahora todo está, como diríamos en mi pueblo, abrochado, todo está surcido. Entonces no podemos visualizar el pilar comercial sin visualizar el impacto que tiene la cooperación y el diálogo político en el comercio. Por ejemplo, tenemos en el diálogo político compromisos como el de respeto a los derechos humanos. Bueno, una de las formas de manifestarse ese respeto a los derechos humanos es la observancia de los códigos de trabajo. Y eso tiene que ver con el sector empresarial. Entonces, hay una gran cantidad de imbricaciones entre los tres temas que tienen sus implicaciones en términos de oportunidades y también de compromisos. Otro de los elementos importantes es la institucionalidad. El acuerdo de asociación ya nos comprometimos a desarrollar y consolidar todo un proceso institucional que se va a encargar de mantener vivo el acuerdo de asociación. Por lo tanto, cuando algunos dicen, bueno, ya firmamos con Europa y ya salimos de eso, ahora vamos a otros acuerdos en otras partes del mundo, porque eso ya, no señores, ahí no ha terminado. Ahí recién empiezan nuestras tareas para el futuro. No hemos empezado todavía más que a poner la primera piedra. Y en eso tiene que ver mucho el área institucional. Bueno, entre los objetivos muy importantes son el de consolidar una relación con la Unión Europea basada en principios, como habíamos dicho, son principios casi universales: los derechos humanos, la consolidación de la democracia, el fortalecimiento de la gobernanza, la división de poderes, toda una serie de elementos comunes de los que difícilmente alguien podría estar en desacuerdo. ¿Cómo se come ese asunto? Ese sí es otro tema. Pero por de pronto diríamos que son una serie de principios importantes que reconocemos mutuamente Europa y Centroamérica. Luego está desarrollar una asociación basada en compromisos. Asumimos compromisos y por lo tanto
en el futuro vamos a tener que tener presentes esos compromisos, porque de lo contrario puede suceder que surjan algunas amenazas de conflictos internos políticos, y no necesariamente porque la culpa la tiene el acuerdo de asociación o los europeos, sino sencillamente porque un burócrata por allá no quiso firmar un acuerdo específico que tenía que ver con la agilización de las exportaciones. Y entonces Europa suspende temporalmente el acuerdo o esas exportaciones de esos productos, y entonces viene el sector productivo, los azucareros en Guatemala, y dicen, bueno, gobierno, oye, ¿qué está pasando? Porque tus tiempos burocráticos son infinitos, pero mis tiempos de exportación son de minutos. En un día que esto esté suspendido yo pierdo mucho dinero. Entonces tenemos que tener una conciencia de que esa interactuación de elementos y factores van a ser muy importantes. Bueno, luego hay otros, como mejorar la cooperación birregional. Tradicionalmente hemos sido muy débiles en cuanto a la definición de nuestras prioridades y en la definición de nuestros procesos. Algunos países tienen más fuertes sistemas que otros para el seguimiento y la definición de proyectos, de prioridades. Tienen diferentes mecanismos para evaluar y para mantener transparencia y rendición de cuentas de la cooperación. Y como no hemos tenido esas fortalezas, a menudo se dice que los cooperantes terminan definiendo nuestras prioridades. Porque los cooperantes quieren cooperar y no se pueden sentar a esperar a que los países se pongan de acuerdo en para qué quieren la cooperación. Entonces, de aquí en adelante vamos a tener que tener disciplina para poder reorganizar todo nuestro sistema de movilización de cooperación para que esta cooperación venga a lo que nosotros queremos, cuando nosotros lo querramos y de la manera que a nosotros nos sirve. Eso siempre los cooperantes han pedido que nosotros lo decidamos y definamos, y siempre hemos tenido incapacidad para hacer eso. Bueno, aquí ese es un tema verdaderamente importante. Luego estaría incrementar el intercambio comercial, que es el tema central para nosotros hoy, y luego impulsar la integración regional. Este es otro tema que es importantísimo, no lo perdamos de vista. Este es un acuerdo birregional, y uno de los objetivos explícitos en casi todos los pilares y todos los compromisos es el de fomentar, impulsar, profundizar, empujar el proceso de integración centroamericana. Los europeos quieren mucho el proceso de integración centroamericana y confían mucho en él. Y nosotros los centroamericanos en algunos periodos confiamos mucho en él, creemos mucho en él, y en otros periodos lo vemos más distante el proceso de integración. No nos damos cuenta que integrados somos más que la fuerza sumada de los 6 países que la integramos. Por alguna razón es que Europa se integró, y por alguna razón es que nuestros antecesores desde el año 60 y desde antes de la independencia inventaron que deberíamos de estar unidos, porque unidos somos más fuertes que la suma de las fuerzas de cada uno. Bueno, ese es un tema que es verdaderamente importante, y los europeos están muy empeñados en impulsarnos. A ver, la estructura del acuerdo entonces tiene una base institucional, tiene 3 pilares, que es el diálogo político, la cooperación y el comercio. Podríamos hablar de varias cosas, detalles sobre el diálogo político y la cooperación, pero eso lo vamos a dejar un poquito por arriba y vamos a concentrarnos en la parte comercial. Y tiene 2 dinámicas: la dimensión nacional y la proyección regional. Y aquí me voy a detener un poquito. ¿Qué entendemos por eso y qué es lo que de aquí en adelante vamos a diferenciar entre lo que son los desafíos que tienen que ver con la dinámica nacional y los compromisos que tienen que ver con la proyección regional? Bueno, en realidad cada país, como tenemos distintas estructuras productivas, institucionales,
legales, etcétera. Cada país va a tener que llevar a cabo actividades propias para poder igualarnos a las mejores prácticas centroamericanas, por un lado. Esos son nuestros propios desafíos nacionales. Por ejemplo, todos los países centroamericanos tienen leyes de competencia, excepto Guatemala. Ahí hay una tarea para Guatemala. Es importante y es una obligación tener políticas, tener leyes de competencia, pero no solo eso, instituciones efectivas para que se mantenga y se haga efectiva precisamente esa competencia. Bueno, ese es un ejemplo, pero hay muchísimos otros ejemplos de cosas. Por ejemplo, actualizar Costa Rica y Panamá son los países pioneros en las leyes de competencia. Por lo tanto, sus leyes y sus instituciones son de primera generación. Honduras y Nicaragua son los países más modernos en sus leyes. El Salvador está por ahí por intermedio, Guatemala dijimos que no tiene. Bueno, pero además de eso, entonces ya estamos listos. Costa Rica, Nicaragua no tiene nada que ver. ¿Cómo no? Porque los primeros países van a tener que actualizar sus estructuras de competencia para ponerse a la altura de las nuevas generaciones. Algunos países, por ejemplo El Salvador, ha tenido algunas manifestaciones de que su estructura institucional, la aplicación de la ley de competencia es muy fuerte. Y hay otros países que pueden tener muy lindas leyes, pero si no tienen los dientes suficientes institucionales, pues ahí hay otra tarea que hacer. Esas son las dimensiones nacionales. Ahora, ¿cuáles son las proyecciones regionales? Bueno, los compromisos que asumimos para ser integrados. Construir la unión aduanera, que es algo que venimos hablando desde la cuarta línea del acuerdo del Tratado General de Integración y no hemos logrado nada. Hemos hecho proyectos, leyes, instrumentos, etcétera, pero no funciona la unión aduanera. Bueno, así como eso, el reconocimiento recíproco de registros, el reconocimiento, la conclusión de los reglamentos para que sean uniformes en toda Centroamérica, esas cosas tenemos que avanzar en ellas. Bueno, la organización institucional no me voy a detener más que en decirles que es muy compleja. Tiene un consejo de asociación que es la autoridad máxima, que puede ser, según lo dispongan las autoridades a nivel presidencial o jefes de Estado de Europa y de Centroamérica. Tienen dos elementos que son muy importantes: el comité de asociación parlamentaria, que es el que puede sugerir y promover y provocar algunas modificaciones a las actividades que se están desarrollando, y el comité consultivo conjunto, que es el que sueño más frecuentemente cuando sueño con mi tarea, que es este tema del acuerdo de asociación. Nos falta muchísimo, muchísimo para poder tener la representación centroamericana equivalente, no digamos igual, ni siquiera equivalente, medio parecida a la representación de la sociedad civil que tiene Europa. Entonces, tenemos que hacer muchas tareas ahí. Algunos países tienen mayores legitimidad que otros en la representación del CCCICA, otros países lo tienen en ciernes, etcétera. De manera que ese es un tema que yo creo que es muy importante. Y ese comité consultivo también es el que expresa la voluntad y la posición de la sociedad civil respecto a un tema cualquiera. Un tema cualquiera. Por ejemplo, Europa dice: de aquí en adelante se admiten también los violines metálicos, y viene la asociación de violineros de algún pueblo especializado en eso, en Costa Rica o en Nicaragua, y dice: no, señores, no puede ser. Y todo ese proceso va llegando hasta que llega allá al Consejo de Asociación, que es Europa y Centroamérica, y se dice: no, violines metálicos no. Pero para eso se necesita todo un proceso de organización de las representaciones sociales legítimas, y no que llegue Vicente y toda la gente, sino los que llevan representaciones. Luego está el comité de asociación, que es el encargado de ejecutarlo y está a nivel de ministros.
Se habla de que todo esto es de aquí en adelante, hasta que los europeos aprueben el pilar de cooperación y el pilar de diálogo político, nos falta tiempo para esto. No, señores, porque estas cosas funcionan según el tema especializado que se va a tratar. Entonces, en el momento en que entre para todos el pilar comercial, ya existe el Consejo de Asociación, el especializado en temas de comercio, y ya existe, ya empieza a interactuar todo un conjunto de elementos ahí. Abajo están todos los subcomités, que están, la mayoría de ellos vinculados con las facilitaciones de comercio y el empuje al sector empresarial. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.